Muchas gracias por estar de vuelta. Queremos aprovechar este momento para dar nuestros más sinceros agradecimientos a quienes hicieron posible tener un día tan especial, a nuestros miembros y aliados por creer en la educación, a la Cámara de Comercio de Bogotá por permitirnos estar en este espacio tan acogedor, a Productos Especiales Rival por prestarnos los hermosos pupitres que vamos a usar durante nuestros conversatorios, y a Majim por apoyarnos en la organización antes y durante el evento. Para cerrar una mañana tan interesante, conversaremos alrededor de los retos y aprendizajes de los últimos 15 años respecto a la educación en el marco de la corresponsabilidad. Invitamos a pasar a tarima a nuestros invitados al conversatorio. Doctor Carlos Enrique Cavelier Lozano, empresario, antropólogo y sociólogo colombiano, presidente de la empresa de lácteos Alquería y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Empresarios por la Educación. Doctor David Bojanini García, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Michigan, actual presidente del Grupo Sura, miembro fundador de la Fundación Empresarios por la Educación. Doctor Antonio Celia, ingeniero del Worcester Polytechnic Institute de Massachusetts, con estudios en el MIT, actual presidente de Promigas, miembro fundador de la Fundación Empresarios por la Educación. Para moderar este panel nos acompaña el doctor Eduardo Escayón, escritor, educador e historiador de la Universidad Javeriana, con doctorado en Lenguas y Literatura del Boston College, actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. No olviden que estaremos recogiendo sus preguntas para nuestros invitados, solo tienen que escribirlas en los papeles que tienen en sus manos y las estaremos recogiendo. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un motivo de satisfacción personal estar aquí en este panel y en esta asamblea. Además también me invitaron a participar de esta idea maravillosa de celebrar con las 15 cartas a Nicanor, donde pues también cuento cómo desde mi inicio, cuando yo era un profesor y un directivo docente, se acercaron empresarios de Bogotá a los colegios con la primera intención de unir la empresa y llevar el saber de la empresa a la educación, y ese fue como la primera semilla en Bogotá. Luego ya cuando se creó Empresarios por la Educación, yo trabajaba en el Ministerio de Educación y desde allá empezamos a defender esta idea que hoy en día nos han repetido, en que el derecho a la educación, si bien lo debe garantizar el Estado, es una corresponsabilidad de la sociedad, la familia y el Estado mismo. Y Empresarios por Educación es una clara muestra de cómo es que esa corresponsabilidad de la sociedad civil apoya al Estado en esta misión. Y pues ahí el motivo de mi satisfacción y de mi orgullo de estar aquí con ustedes. Hemos preparado 4 preguntas, o sea que tenemos 3 minutos más o menos de respuesta por cada uno de ustedes, para dejar que haya al menos 2 preguntas del público al final de esta conversación, que, como decía Joana al principio, busca celebrar este momento, recoger la experiencia del pasado y ojalá proyectarlos al futuro desde el saber y lo que ustedes han vivido. Entonces, la primera pregunta, y que está relacionada con cómo su experiencia puede ayudar a convocar jóvenes empresarios y empresas jóvenes a unirse a esta hermosa labor. El ejemplo de ustedes pues puede ser como el faro que los guíe a venir. Y en ese sentido nos interesaría que nos contaran por qué, como empresarios, cada uno de ustedes decidió participar en una fundación como Empresarios por Educación. Antonio, si quieres. Eso, voy a escoger a cada uno para que empiece cada pregunta. Sí, bueno, yo estoy encantado de estar aquí porque, pues, para nosotros la Fundación, todos los compañeros fundadores y miembros de la Junta, yo creo que no hemos tenido una experiencia más enriquecedora y reconfortante que esta. La razón por la cual yo estoy aquí fue en grandísima medida por una llamada de Nicanor.
porque a pesar de que nosotros en Promigás veníamos trabajando hacía mucho tiempo en la educación, lo veníamos haciendo de una forma muy aislada, particularmente en el departamento de La Guajira, donde vimos necesidades grandes, pero cuando Nicanor me llama y me cuenta lo que vieron él y Gustavo B. Lemos, que en esa época era vicepresidente de la República y gran amigo mío de toda la vida, yo me impacté realmente, porque primera vez que yo veía como de una forma descarnada las pésimas cifras de educación que tenía Colombia. Y aceptamos enseguida con un entusiasmo extraordinario, con un grupo de amigos liderados, insisto, por Nicanor, recorrer el país y echar el cuento de la fundación, de eso hace ya 15 años, e íbamos predicando con todas las ciudades la importancia de la educación. Entonces, digamos que en el caso mío, yo he sido siempre consciente de que yo soy producto de la educación que recibí. Y en mi casa siempre le dieron importancia al tema de la educación, particularmente siendo descendiente de inmigrantes que supieron desde un principio que su pasaporte en el país que los acogía era la educación. Para mí eso siempre estuvo presente. Pero ya de ahí a extrapolar o a ampliar el ámbito del trabajo por la educación a todo el país, realmente la llama que prendió esa pasión y ese interés que yo hoy tengo fue por una llamada de Nicanor y una posterior reunión aquí en Bogotá, que recuerdo pero perfectamente en todos los términos y las palabras que me dijo para terminar, diciendo Nicanor después de un cuento más o menos largo: Celia, hay que hacer algo, y aquí estamos. Así es. David, si quieres. Bueno, también a mí, pues, no, en el caso de Nicanor fue porque él ya se iba a ir a estudiar su posgrado, su doctorado a Francia, y había hecho un trabajo muy arduo convocando empresarios para esta fundación. Y una vez en una reunión nos dijo: bueno, ¿quién se va a quedar con esto? ¿Quién va a seguir aquí? Y yo levanté la mano, pero yo diría que eso es, obviamente la educación siempre me ha apasionado y por eso levanté la mano. Pero hoy, porque estoy más convencido que nunca que la educación es muy importante para transformar un país. Y realmente como empresarios hoy nosotros no actuamos de manera aislada a la sociedad. Nosotros como empresarios hoy vemos nuestro entorno y sabemos que nuestras empresas serán sostenibles en la medida en que la sociedad en la cual estamos sea sostenible también. Y para que esa sociedad sea sostenible, definitivamente tenemos que invertir en la educación de las personas. Y más, como lo decía ahora en la presentación del libro, porque yo creo que el mundo moderno está cambiando muy rápido y que la única manera en que podemos estar a la altura de lo que nos trae este mundo moderno, que no es solo tecnología, la tecnología es algo que ha ayudado a que todo evolucione más rápido, pero están cambiando muchas cosas, está cambiando la demografía, la gente cada vez vive más años, está cambiando las formas de las personas consumir, las formas incluso de aprender y de educarse, porque todo en la educación, si la educación no está a la altura de lo que está pasando en el mundo, pues los sistemas educativos también van a ser muy cuestionados. Y una de las cosas que yo me pongo a pensar es, bueno, nuestro país
vivimos pensando en cómo desatrasarnos de algunos temas de la educación y si pensamos en desatrasarnos para la educación que necesitábamos hace 10 años, cuando nos desatrasemos nos vamos a dar cuenta que es otra educación la que vamos a necesitar. Entonces esto es apasionante. Yo les puedo decir que trabajar en esta fundación para mí es algo que me gratifica mucho, poder juntarme con mis colegas a discutir temas de tanta relevancia para el país. Entonces, soy un convencido de que el trabajo tiene que ser por el lado de la educación. Carlos Enrique. Señor decano, muchas gracias. Igual que Toño, yo me veo pues como un producto de la educación, toda la experiencia que hemos tenido, y mi familia lo fue así, digamos. Yo me crié oyendo que dos cosas: uno, que mi abuelo y mis tíos han crecido en la biblioteca, que no tenían juguetes, sino que han crecido en la biblioteca de nuestro bisabuelo Lozano, y por otro lado me crié oyendo de la biblioteca enorme de Juan Lozano, que tenía 40.000 volúmenes. Y después, ya cuando él volvió de ser embajador en Italia en los finales de los 60, la conocimos y era, pues, uno no puede creer que eso pudiera existir, pues uno, el niño de 7, 8 años. Pero la otra cosa con la que crecí es que mi abuelo, al morir muy joven, trágicamente, han vendido la biblioteca de él y con eso se ha educado mi mamá. Entonces uno dice, bueno, me eduqué gracias a unos libros que vendieron. Se educó mi mamá, que no sé, en fin, lo educan a uno así. Y por otro lado, mi padre había sido el fundador de una escuela en Cundinamarca, que era la escuela de Fagua, en Cajicá. Consiguió el permiso en el ministerio, pero fue la primera escuela mixta en Cundinamarca, en 1960, primera escuela mixta, no 1860, 1960. Y yo veía a todos los niños, veía el colegio en Bogotá todos los días, y veía a todos los niños caminando hacia esa escuela. Yo decía, yo soy un privilegiado, y después veía cientos de miles de niños en Cajicá yendo caminando al colegio y yo iba en carro. Entonces decía, algo no es correcto aquí en esta cosa de los franceses que le decían a uno lo de la égalité, fraternité, una cosa que no es correcta en este proceso. Entonces entendí lo afortunado que era y cómo tenía que lograr que ojalá hubiera un liceo francés en Cajicá, que estamos en eso, pero por lo menos hemos trabajado en ese proceso y vieron la llamada de Nicanor. A mí no me llamó personalmente, pero lo vi en los medios y vi la presentación que hizo en la Andia en el 2002 y dije, yo me quiero dedicar a esta cosa, eso me parece extraordinario. Y de ahí que decir, no, ¿qué hacemos? Y hoy estuvimos trabajando en Cundinamarca 5 o 6 años, luego me hice, el gobernador Andrés González me nombró consejero especial para educación, etcétera. Entonces nos vamos metiendo poco a poco en el proceso de esa manera, entendiendo que, pues, claramente, una frase que siempre me golpeó mucho es que Henry Ford decía, ¿por qué tengo que contratar a toda la persona si no necesito solamente las manos que haga así? Y decía, qué horror este tipo, ¿no? Pues, y ahora es al revés. ¿Por qué podemos tener como colaborador una persona que podría entregar 30 veces más al común de los objetivos de una compañía, de una asociación, y solamente entrega X porque la educación no nos alcanzó sino para tanto? Esa es un poquito la reflexión que nos hacemos. Bueno, muchas gracias. Veo una gran valoración de la experiencia personal que da tantas oportunidades, y pensar que esas oportunidades pueden llegar a otros y que se vuelve un tema apasionante como un reto académico y político en la vida. En ese sentido, ustedes, además de participar en Empresarios por Educación, entonces han dedicado a este tema durante todos estos años. ¿Cuál es la experiencia personal al estar involucrados en este trabajo con la educación de la que más orgulloso se siente, de la que más satisfecho está? Si quieres, Antonio, podemos empezar por David y la última la empezamos por Carlos Enrique. Bueno, yo me siento muy orgulloso de un programa que hoy tenemos que se llama Rectores Líderes Transformadores, y les voy a decir por qué. Cuando uno
empieza a mirar el tema de la calidad de educación, y esta fue una discusión que tuvimos al interior del Consejo de la Fundación, ¿cómo hacemos para incidir en pues, millones de jóvenes y niños que están estudiando hoy para que la calidad de su educación sea mejor? Entonces, bueno, es muy importante que tengan buenos docentes y que los profesores sean personas que verdaderamente formen estos niños en las competencias en que se tienen que formar. Y cuando uno va a ver el número de docentes en el país, es bien grande y nosotros decíamos, bueno, pero hay programas y tenemos uno que se llama Ser Más Maestro, que es un programa muy bonito, muy importante porque además trabaja en las competencias del ser del maestro. Pero dijimos, ¿cuántos rectores hay? Y el rector es un líder que debe dirigir una institución educativa y el rector puede incidir no solo sobre los estudiantes, sino también sobre los profesores. Entonces dijimos, nosotros tenemos que tocar la persona clave en cada colegio, en cada institución educativa, y esa persona clave se llama el rector. Entonces nos pusimos en la tarea en la fundación de diseñar un programa para rectores, que hoy se llama Rectores Líderes Transformadores, por el que ya han pasado, pues ahí veíamos ya varios, no sé si son 2000 o más rectores en el país, pero además es muy bonito porque ha sido una alianza público-privada donde regionalmente participan alcaldes y gobernadores con empresarios financiando la participación de estos rectores, y hoy por la tarde pues la Universidad de los Andes nos va a presentar la segunda evaluación de este programa que estamos seguros que tiene impacto y cambia la calidad de la educación de las instituciones donde se ha participado. Entonces esto a mí sí me da mucho orgullo, además de todas las otras cosas que se hacen en la fundación, porque aquí todo el mundo trabaja con una convicción y un amor a lo que hacemos tremendo. Muchas gracias. Carlos Enrique. Digamos que, tal vez más rápido, usted ya me quitó lo de RTL, pero no, yo creo que uno es consciente con el tiempo de que cuando logra entender cuáles son los problemas, se puede enfocar en ellos. Y cuando los colombianos empezamos a priorizar que educación es importante, cuando el presidente Santos dice en su inauguración hace 3 años que vamos el país más educado, independientemente de lo que vamos a pensar de eso, quiere decir que él está haciendo un reflejo de que este tema es como importante. Y creo que el hecho de que, lo que decía ahora Carolina, de que, pues creo que este año no va a ser así, pero el presupuesto 2 años seguidos fue educación, fue el más importante, el más grande por encima de defensa. Eso tiene que ser un hecho palpable, pero digamos, eso son una seña. Si uno mira los $2.000 per cápita, veíamos la semana pasada en el informe de McKinsey, pues porque es que esos tipos avanzan en Francia o en Inglaterra, es porque le meten $7.000 o $9.000 per cápita y nosotros 2.000, pues claro, multipliquen eso que tuviéramos que inventar por los no sé cuántos millones de estudiantes, 8 millones de estudiantes, 12 millones de estudiantes, por $2.000 pues no da el PIB, es un tema que se va creciendo poco a poco hacia esos procesos. Pero el hecho de que uno sea consciente de un problema, está claro que en gerencia se ha determinado como la mitad de la resolución del problema, tener conciencia en eso. Y reitero lo que decía un poquito en la mañana, que si uno tiene el fin en la mente, es más fácil avanzar. Tiene los objetivos claros, es como si nos vamos a un paseo y no sabemos para dónde vamos, pues es digamos, el síndrome de la primera bajada de Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra con el conejo y le dice ¿para dónde vas? Y dice no sé, pues entonces cuál camino te sirve.
aquí nos pasa igual. Si tenemos claro que el tema es educación, primero, obviamente. Segundo, pues el tema de cobertura se avanzó profundamente. El tema es calidad, bueno, ¿calidad cómo? ¿Qué quiere decir eso? Es un tema de RTL, es un tema de invertir, hacer programas mucho más fuertes en inversión, en calidad de educación, ¿cómo? ¿Y en qué maneras cómo? ¿Qué tanto dinero? ¿En qué lugares? Hacemos un rasero por todas partes, empezamos en sitios donde haya un potencial, haya un pre-cluster, y allá avanzamos a copiar otras partes. Digamos, yo siempre creo que hay frutas bajitas en cualquier ocasión que uno tenga, y debe movilizarse hacia eso. Entonces, pues, digamos, es un poquito lo que pensaré yo. Muy bien, muchas gracias. Antonio, una experiencia. Yo diría que en general la experiencia de Empresarios por Educación es una experiencia extraordinaria porque, primero porque tenemos una particular cercanía entre nosotros y segundo porque nosotros estamos aprendiendo. Nosotros hemos aprendido mucho de la educación. No somos expertos, no pretendemos ser expertos, pero sí hemos tenido unas experiencias que han enriquecido nuestro conocimiento. Si tengo que escoger una de Empresarios por la Educación, coincido con David, sería Rectores Líderes Transformadores, porque, por varias razones. Uno, porque nos permite conocer la cara y las vidas de unos personajes absolutamente sensacionales, inéditos, desconocidos, que hacen unas tareas formidables. Son unos apóstoles. Los hemos conocido a todos en las premiaciones. Entonces, cuando uno le pone cara y emoción a lo que hace, eso le llega a uno al corazón. En particular, nosotros hace 2 años logramos, en una alianza con la Universidad del Norte, Promigas y Empresarios por la Educación, llevar el programa de Rectores Líderes Transformadores a todos los rectores del Departamento del Atlántico, y los reunimos a todos en la oficina. Estaban todos muy contentos. Tener cobertura al 100% a mí me generó una particular emoción, y hablar con ellos. Y luego tengo dos momentos que tienen que ver con esto, y obviamente la fundación está siempre vinculada, pero como parte de nuestro trabajo de extensión, nosotros otorgamos unas becas, y ese es un momento en el año que yo espero con mucha alegría, porque me han pasado varias cosas y me han pasado he vivido unas experiencias increíbles. O sea, que el hijo de un mototaxista de Soledad Atlántico vaya a la misma escuela que van mis hijos. Eso es movilidad social. Y dos, un muchacho que quería estudiar matemática y no lo dejaban estudiar matemática porque le preguntaban de qué iba a vivir. Cuando es claro que yo creo que esa discusión ya debería estar zanjada, es decir, la gente estudia lo que le gusta. Lo clave para mí es descubrir tempranamente las vocaciones y guiarlos adecuadamente. Entonces, cuando ese muchachito de 16 años, además medio genio, me dice que va a estudiar lo que quiere gracias a una beca, pues se podrán imaginar a alguien como uno que le gusta la educación, la emoción tan grande que siente. Y luego las mediciones de impacto que hemos hecho, primero los programas de intervención nuestros en Barranquilla, y ahora lo que hemos visto de Rectores Líderes Transformadores, es decirnos a nosotros: aquello en lo que tú crees, aquello que estás haciendo funciona, y si esto sigue así, estamos nosotros aportando a la construcción de una sociedad mejor, y estamos apostándole a lo que queremos, a la movilidad social. Bueno, maravilloso. Verdaderamente motivos de orgullo muy importantes, sobre los que puedo comentar al final para no demorarnos mucho más en esto. Ahora, pensando hacia adelante, el país está en esta interesante coyuntura histórica, iniciando un nuevo proceso. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el papel de la Fundación Empresarios por la Educación en esa consolidación de la paz en la que estamos entrando? Carlos Enrique. Pues digamos que volvemos a lo que se puede llamar el dilema de Robinson, que fue el profesor de Economía de Harvard, que ahora está en Chicago, que nos escribió un artículo el año pasado diciendo: ustedes no van a poder resolver este tema de la tierra, dedíquense a la educación. Uno dice, bueno, pero ¿cómo si el dilema de la tierra? Pues el dilema que plantea Robinson es: ustedes no han podido resolver el problema de la tierra, y eso es lo que causó el conflicto en buena parte con la guerrilla, y no van a lograr hacer el catastro multimodal para lograr que todo el mundo tenga su catastro y que los campesinos cultiven la tierra.
mejor dedíquense a la educación. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de las dos? Pues digamos, hace siempre, pues, cortar el camino del medio, a veces tiene sabiduría, pero cuando uno prioriza, indudablemente es parte de esas dificultades. Y llevar obviamente la educación a esos sitios tan lejanos es costosísimo, es dificilísimo. Entonces, pues nos pone, yo dejaré la pregunta un poco abierta. ¿Cuál es verdaderamente el camino en el dilema de Robinson? Si uno verdaderamente va a esos lugares, lleva servicios públicos al Chocó, o verdaderamente promueve un poco más agresivamente la urbanización, que es una forma mucho más sensata hoy de tener empleo, porque los empleos ya no se dan tanto en el campo. Si uno mira las sociedades modernas, pues digamos avanzadas hoy, 1 o 2% de la población produce comida para el 130% de población, incluso en Uruguay, pues Estados Unidos, Europa es un poco parecido. Entonces, digamos, tenemos esa dualidad con la que vamos a empezar a tener que vivir hacia adelante. Si ponemos más dinero allá, donde es mucho menos eficiente, dado además especialmente lo que vamos a ver los próximos años con la constreñez fiscal que vamos a tener. Muy bien. Si quieres, o Antonio, como prefieran. Antonio, entonces, Fundación Empresarios por Educación en esta consolidación de la paz. Yo creo que, digamos, la tarea de la educación es una tarea que nunca acaba. Esa frase que ya todos nos sabemos, que la educación tiene que ser desde la cuna hasta la tumba, que afortunadamente lo que sepamos el hecho de que sepamos esa frase cada vez más personas quiere decir que nos estamos interesando más en la educación, porque eso es una frase que está en un reporte de Gabo con la Comisión de Sabios del año 95, que es una pieza extraordinaria de antología que se llama Por un país al alcance de los niños. Yo creo que hay que leer eso. Entonces nosotros tenemos esa tarea permanentemente que es difícil por diferentes razones. La primera es que la educación está descentralizada. Entonces la tarea no resulta fácil. Segundo, si uno dice qué es lo primero que se necesita para que la educación sea de óptima calidad, es que haya voluntad política. Y aún así, con todas las dificultades que tiene nuestra democracia, ¿verdad? Es difícil, aún con una voluntad política que se requiere que sea férrea, pero yo diría que eso es lo primero que uno requiere para que esto funcione. Entonces a nosotros nos toca de alguna manera inducir la voluntad política, inducirla con argumentos, inducirla con hechos, inducirla con seguimientos como los cómo vamos en la sociedad civil, inducirla a decirle a los padres de familia que la responsabilidad de darle educación de calidad a los hijos es de los alcaldes y de las secretarías de educación. Ahora viene una conversación que el país tiene que tener muy importante. Ojalá superemos todas estas peleas y estos temas que estamos como concentrados en los mismos temas. A veces me parece a mí que nos encanta mirar para atrás y no miramos hacia adelante. Ahora viene una conversación muy, muy importante, que es el sistema general de participaciones. Aquí viene un tema fundamental donde nosotros tenemos que jugar un rol determinante, entre otras cosas porque, fíjense, lo que más impacto produce, lo que mejor impacto produce en materia de beneficio social es la primera infancia. Eso está medido, eso está demostrado. Pero resulta que la primera infancia no tiene fuente recurrente de financiación, sino que está sujeta a las platas y a los fondos que consiguen en las regiones o que consiguen en el gobierno central. Entonces, ahí, por ejemplo, viene una discusión fundamental. Y la otra es que nosotros tenemos la obligación, ya como ciudadanos, de hacer que el Estado sea más efectivo, es decir, que tenga presencia en todas partes, sobre todo en aquellas donde nunca las tuvo y que se supone que fueron causa y origen del conflicto. Entonces, ahí tenemos una cantidad de tareas enormes. Yo creo que si yo pudiera resumir en una frase de verdad, diría que la educación es todo. Entre otras cosas porque yo creo, fíjense que si uno mira la parte económica de los países, la economía de mercado es la que mejor trayectoria lleva, ¿sí? Pero yo creo que nunca podremos ser todos los seres humanos iguales y más que la igualdad de ingresos, importa es la igualdad de oportunidades. O sea, yo creo que esa es la clave como de la democracia liberal, darle igualdad de oportunidades a todos, entonces darle la misma educación de calidad a todos. Y hoy en día tenemos unas diferencias espantosas entre rural y urbana y entre pública y privada. Esas brechas hay que cerrarlas y nosotros estamos ahí
de primero jalonando este proceso, y tenemos internamente una conversación muy interesante si nos volvemos un poco más una veeduría en ciertos temas para exigir que se hagan las cosas bien, porque a diferencia de otros sectores, en el sector de educación no hay una vigilancia formal como una superintendencia. Entonces pasa que algunos programas no se miden correctamente o no hay una rendición de cuentas formal. Entonces yo creo que la tarea es grande, y creería que nosotros también podemos, habida cuenta del conocimiento y la voluntad que tenemos todos aquí, que somos unos apasionados de esto, servir también como observatorio y veedores independientes y críticos de aquello que no se está haciendo bien, buscando que se haga bien. Maravilloso. David. Bueno, a ver, yo pienso que en el posconflicto o el postacuerdo, como lo queramos llamar, la educación juega un papel muy importante. Primero, en el proceso de reintegración de las personas desmovilizadas, porque si en algo hay que invertir para que estas personas se puedan reintegrar a la sociedad como buenos ciudadanos, hay que ayudarles con educación, y es la mejor inversión que se puede hacer y de pronto la menos costosa. Y me explico. De las personas que se reintegran, pues muchos todavía tienen brechas en su educación básica, algunos quieren formación técnica, otros inclusive formación profesional, y es la mejor manera de hacer un proceso gradual de reinserción en la sociedad. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, y lo debe hacer el sistema de educación nacional. No le podemos entregar esto simplemente. Yo les voy a confesar una cosa. Yo estuve en La Habana antes de que firmáramos, Antonio, Carlos Enrique, estuvimos los tres con otros empresarios, y uno de los mensajes que yo les di a los señores de las FARC es el de la libertad, porque es que yo les dije, miren, esos señores que están hoy con ustedes, no todos quieren hacer lo que ustedes jefes digan, ni vivir donde ustedes les digan que tienen que vivir, ni recibir la educación que ustedes les quieran dar. Yo hace 43 años empecé a estudiar ingeniería en la Universidad de Antioquia, y la clase a la que yo entraba, fuera de psicología, de arte, de matemáticas, de cálculo, de lo que fuera, se paraba un compañero a adoctrinar al resto de los compañeros. Eso fue hace 43 años, donde todavía había un sueño de que esa revolución podría ser exitosa. Ya el mundo nos ha demostrado que ese no es el camino. Hoy queremos ser seres humanos libres. Al que le guste la doctrina marxista, perfecto, estúdiela, pero no se la tienen que imponer a los 7.000 que se desmovilizaron. Yo en eso soy crítico, porque esa cuestión de que todos nos tenemos que mantener como un rebaño y que aquí vamos a formar otros ciudadanos, eso va en contra de las libertades personales. No me voy a meter mucho en política, aunque creo que ya voy por aquí más o menos, pero yo sí creo que la educación es importante, porque estoy seguro que muchas de esas personas quieren a lo mejor estudiar otras cosas y quieren aprender cosas que se perdieron durante tantos años metidos en esa lucha que ellos tenían. Para cambiar de tema, otro que también tiene que ver con el momento que estamos viviendo y con la paz de Colombia, es que una cosa que hemos observado y que venimos observando es la deserción escolar en los últimos años, de 9º, 10º y 11, de jóvenes que no le ven sentido a lo que están estudiando. Entonces, ahí tenemos un reto grande de rediseñar esos últimos años de escolaridad para tratar de incluir ahí formaciones vocacionales para que los jóvenes encuentren sentido y terminen sus estudios básicos iniciando un trabajo vocacional que probablemente le va a dar un sentido a las vidas de esos mismos jóvenes. Y ahí tenemos que hacer un trabajo importante, porque es
arrebatarle estos jóvenes a la ilegalidad, porque ese es el gran problema que tiene nuestro país. Si nosotros hoy salimos, pues sucede en las grandes ciudades esa deserción, pero si nos vamos para el campo, nos encontramos con una cantidad de jóvenes que no quieren estudiar y que están siendo abordados por otros miembros de las organizaciones criminales que los quieren meter en el negocio, bien sea de la extorsión o del microtráfico y de otras cosas que el país tiene que resolver también. Entonces, con mayor razón necesitamos la educación para la paz del país. Yo creo que es en muchos frentes en los que tenemos que trabajar y tenemos que tener una educación que verdaderamente sea pertinente para el momento que estamos viviendo y los retos que tenemos como sociedad hoy en día, cuando no solo es muchos avances, muchos cambios, sino que tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes de que sean productivos y competitivos. Sí. Hace una de las cosas que se ha sido fascinante en todo este proceso es que uno aprendió un montón sobre educación, un poco siguiendo la frase que ustedes vieron de María Victoria Angulo, que uno tiene que ser aprendiz siempre de aprendiz. Y una cosa es que, por ejemplo, en Alemania uno estudia lo que quiere hasta cierto parámetro, porque lo importante es que usted no estudie lo que quiere y quede desempleado. Allá la educación, el número de cupos en cada carrera los mide y los determina el Ministerio de Industria, no Educación. Y el 60% de los educandos son colegios técnicos y 40% son universitarios. Está muy medido y en eso el mix ha sido extraordinario y todas esas personas van a industrias que están claramente empleadas. Entonces aquí, y me recuerdo una frase que, pues una anécdota que contó el presidente del Banco Mundial, Kim, cuando vino el año pasado en enero, que estuvimos en una comida, y dijo, mire, yo conozco muy a profundidad lo que está pasando en Talmud Square en el Cairo. El 90%, 80% de los que están protestando ahí son muchachos que se graduaron en griego y en latín, y hay 20.000 de esos. Entonces, pues claro, ¿cómo van a estar protestando si no tienen qué hacer? Entonces, pues, es una responsabilidad. Si usted puede estudiar lo que, no, puede estudiar, no sé, Talmud antiguo, si quiere, pero yo tengo la responsabilidad de darle un puesto en la sociedad para que usted tenga un salario mínimo decente y todo ese proceso. Entonces, hay esa responsabilidad en ese proceso. Bueno, muy interesante. Vemos que realmente hay una clara identidad en que hay que poner el ojo en lo rural, en el territorio, porque ese es el punto fundamental. Que ojalá haya una educación que permita seguir las vocaciones, porque esas vocaciones son la expresión de la libertad y de la voluntad. Pero también para que la sociedad sea sostenible, la sociedad tiene que poder recibir esas personas que se educan en libertad y que siguen su vocación. Y yo creo que ese es uno de los grandes cambios culturales que tenemos que hacer. Yo veo aquí a Margarita, mi colega, cuando Antonio decía que esa persona quería estudiar matemáticas y no la dejaban, la frase que usualmente sigue después cuando uno dice que quiere estudiar matemáticas o historia es, no porque te toca ser maestro, o sea, estás perdido. Y yo creo que ahí empieza toda nuestra crisis. Es decir, que si usted quiere seguir una vocación intelectual o académica, lástima, le toca ganarse uno de esos salarios que nos mostraron hoy allí. No, un comentario sobre eso que tiene que ver, Eduardo, con el seguimiento de las políticas y de las acciones. Hay un documento que muchos de ustedes conocen de la Fundación Compartir, sobre todo un plan con los docentes y los profesores. Ese documento fue de mucha importancia, de mucha profundidad y de mucho rigor, lo encabezó Guillermo Perry. Entonces había un plan fiscal para ver cómo hacían para atraer a las mejores personas a ser profesores. Y ahí se ha quedado, no, nadie ha preguntado por eso, solo 3 o 4 o 20 o 50 que estamos aquí preguntan qué ha pasado con eso, no le han prestado atención, y es un documento que no es del Empresario por la Educación, pero como digo, esto es tan grande que hay espacio para todos, pero debería tener por lo menos el mérito de que lo miremos y ver si se puede hacer algo
para eso que decías tú, para dignificar y poner en un pedestal la profesión de maestro. Es que así debe ser. Correcto. Llegan dos preguntas, pero falta una última pregunta que teníamos acá. La voy a hacer, pero a ver si la pueden contestar como el doctor Carvajalino en una píldora de esas que sea un mensaje directo. Y sería a la persona que ocupe la presidencia en el próximo gobierno, ¿cuál es la recomendación que usted le haría? Porque pues ustedes ya lo han demostrado, yo lo sé porque lo conozco desde tiempo atrás, ustedes son personas que han estudiado y que reflexionan sobre la educación y la circunstancia del país. En una píldora, ¿cuál es la recomendación que le harían a la persona que ocupe la presidencia de la República? ¿Quién quiere empezar? Bueno. Carlos Enrique. Le quité el micrófono. Adopte RLT y procese los 15.000, 18.000 rectores educativos en 4 o 6 años. Muy bien. Yo le diría que la inversión en educación no es solo simplemente poner un eslogan o incluso un presupuesto, porque el dinero puede perfectamente ayudar a mejorar la educación, pero lo que hay que trabajarle es a pensar qué es lo que necesita el país en materia de educación y asegurar que eso va a ser algo que ese presidente va a liderar durante 4 años para que se haga. Maravilloso. Yo le diría que le dedique el 30% de su tiempo a trabajar en educación. Que aumente la inversión en educación al 6% del Producto Interno Bruto y que busquemos cómo financiar primera infancia como fuente recurrente del Sistema General de Participaciones. Y al final, si me pregunta por qué, le diría la educación es todo. Muy bien. ¿Más? ¿Pero alguien las escogió? Bueno, maravilloso. Aquí hay varias preguntas, no sé, tal vez voy a decir la primera y hay 2 más. Luego, si alguno quiere contestar, podemos contestarla. Pueden ser 2 personas y luego cada uno una, por cuestiones del tiempo también. Esta parece que está flotando en el ambiente. ¿Qué gana una empresa al ser miembro de la fundación? ¿Qué le diría usted para convencerlo de entrar a ser parte de la Fundación Empresarios por Educación? ¿Quién quiere contestar? Muy bien. Bueno, lo hemos hablado un poco hoy. Una empresa no es hoy una entidad que únicamente está hecha para ganar dinero. Ganar dinero es importante para que la empresa siga existiendo, obviamente, pero ese no puede ser su único objetivo, porque las empresas existen en la medida en que le sean útiles a la humanidad. Y para hacerle útiles a la humanidad, las empresas tienen que ayudar a mejorar el entorno en el cual se mueven, que esa sociedad en la que las empresas nos movemos cada vez sea una sociedad mejor. ¿Eso qué garantiza? Que nuestras empresas también van a ser mejores. El concepto de riqueza está mal definido en el mundo, porque la gente cree que riqueza es acumular dinero y todavía hay muchos empresarios que tienen ese concepto. Riqueza es generarle bienestar a todos los que participan alrededor de esa empresa, y la sociedad pues son los clientes, son los futuros empleados de esa empresa y son las personas que van a ayudar a que su empresa sea sostenible. Entonces, trabajar en educación nos permite tener una mejor sociedad, y esa mejor sociedad le va a garantizar a su empresa que va a estar en el mejor de los entornos. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar? Antonio. Yo le recordaría la frase de Kennedy: no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y cuando llegue a ese punto, le diría, la educación sin duda es lo mejor que puedes hacer. Es la forma de construir una mejor sociedad, y una mejor sociedad de gente más libre,
de gente educada, de gente que elige mejor y consolida democracias, permite un entorno mucho más favorable para los emprendimientos de tus compañeros. Muy bien. Una cosa chiquita, diría que una anécdota de la Madre Teresa, que algún día se encontró con un padre gringo que le dijo: Madre Teresa, yo quiero venir a trabajar con usted. Y dice, hacer su labor con usted. Le dijo, perfecto, consiga toda la plata que vale conseguir un tiquete de aquí a New Delhi, y cuando la tenga, inviértalo en su comunidad. Ahí está trabajando conmigo. Es lo mismo. Por chiquito lo hacemos ahí, donde podamos, y ahí lo estamos haciendo. Muy bien. Hay otra pregunta sobre cómo afrontar el desafío de articular propuestas dispersas para que haya mayor impacto colectivo. Me imagino que esta pregunta va dirigida a un gran reto que quizás ustedes están afrontando, y es que si bien existen empresarios por educación, cada una de las empresas también tiene una función social que está trabajando por la educación, y eso ha generado tal vez un reto al respecto. Creo que estoy interpretando bien la pregunta. Este tema ocupa nuestro tiempo, nuestras conversaciones, porque sí, de la gran mayoría de los miembros de Empresarios por Educación trabajamos en nuestras fundaciones también por educación, pero uno de los, digamos, este tema de la fundación, de nuestra presencia aquí hace 15 años, donde hemos aprendido una cantidad, nosotros también hemos aportado algo, y aportamos la noción de eficiencia que el capitalismo tiene que tener, ¿verdad? Esa noción de eficiencia la hemos aportado, y uno de los productos que yo creo que nosotros hemos traído es la medición de impacto. Es decir, sin excepción, todas nuestras iniciativas tienen impactos medidos. Eso hace 20 años no existía. La primera medición de impacto que yo conocí se hizo aquí en el año 99, cuando Familias en Acción. Entonces, a partir de ahí, muchas empresas como las nuestras, y la de Carlos Enrique y David, acogieron, y Bolívar, todo el grupo Bolívar tiene eso, es medir los impactos. Entonces ya uno sabe exactamente qué funciona y qué no funciona, cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas que tiene. Entonces, inclusive en el banco que tenemos de opciones de trabajar por educación, ahí está involucrada o incorporada la noción del impacto, porque lo que queremos es que realmente, digamos, se cumplan los propósitos para los cuales estamos trabajando. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a concentrar. Y lo que ve uno es que primera infancia tiene unas tasas de retorno enormes, y docentes y rectores tienen unas tasas de retorno inmensas también. Si uno tuviera que escoger, se concentra ahí. Maravilloso, estoy totalmente alineado. ¿Alguien más quiere complementar esta? Porque hay otra pregunta sobre cómo hacer que se generen recursos que lleguen directamente a las aulas, pero creo que pues ya el doctor Celia nos contestó qué es lo que debe hacer el próximo presidente con los recursos. A no ser que quieran decir algo sobre eso más. Muy bien. Sí, quiero decir que es mejor ser mucho menos penoso, como dice Antonio, pedirle 6% del PIB y tales vainas, porque si no las cosas no se hacen. Yo sí creo en eso. Hay un modelo de economía en desarrollo que se llama Big Push contra Small Push, y el Big Push es ese, y creo que funciona mucho mejor que hacer un montón de cosas chiquitas que no andan. Bueno, pues solo una última cuña para poder expresar mi gratitud y además mi identificación. El país va a empezar la medición nacional de la calidad de la educación infantil. Va a estar apoyado en parte por la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, y va a ser la primera vez que vamos a tener indicadores que nos van a permitir hacer un seguimiento para ver el impacto de las políticas educativas en la primera infancia como una bandera que tenemos. Y pues eso es porque no podía evitar echar la propaganda, pero es un gran avance de la ministra actual en algo que alcanza a hacer y va a dejar para el país muy importante. Se nos acaba el tiempo. Me mandan las preguntas, pero sí, va a salir un micrófono entonces, pero nos queda, ¿no? Sí, Muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy administrador de una empresa, pero siempre me da una pelea con algo muy importante. Gracias por yo estar acá, me mandaron el correo, me invitaron.
Tengo una gran preocupación, ya que hay presidentes de las asociaciones y fundaciones de alto nivel de este país, siento que la empresa debería ser más constructiva, como decía nuestro honorable director, que el cliente es el principal persona que hay que invertirle. Yo como administrador de empleados de café, de ventas de tintos, lo que yo les exijo a ellos es que estudien, que yo los apoyo. Hay 20 personas trabajando en este momento y todos están estudiando. Eso me halaga, me orgullece, porque eso hace que la empresa mejore día tras día en calidad de vida, no en crecimiento económico, pero sí en lo personal. Y me gustaría que ustedes como empresarios, como presidentes de fundaciones, le exigiéramos a los grandes empresarios de asociaciones o a los gremios de empresarios que por favor todas las personas que trabajan en las empresas les den el derecho y la oportunidad de estudiar, desde los agentes de seguridad privada hasta las señoras de los tintos, porque la verdad no hay educación como tal que se pueda medir. Mucha gente quiere estudiar, pero por falta de recursos no pueden, tampoco les dan el tiempo. Yo hago esa propuesta, que nos unamos entre todos para mejorar la calidad de vida de todas las gentes que trabajan fuera y dentro de la ciudad, para generar ese proceso y ese espacio y ese conocimiento, porque es muy triste que la gente solamente gane un salario pero no tenga su derecho a la educación, sí, y no se les permite. Muchas gracias. Muchas gracias, es una propuesta muy alineada en lo que estamos escuchando aquí y que con seguridad es acogida por todos, aún en las políticas de las propias empresas existe esa situación. Pues muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por haberme invitado aquí y permitir compartir con ustedes, y muchas felicitaciones en este cumpleaños. A los 15 años uno se presenta en sociedad, o sea que hasta ahora esto está empezando a crecer. En este conversatorio solo estuvieron 3 de los muchos empresarios que han hecho posible lo que hacemos con la Fundación. Hacemos hoy un especial agradecimiento a Alberto Espinosa, expresidente de nuestro Consejo Directivo. Ahora pasamos a tomar el almuerzo de manera libre. Les pedimos que sean muy puntuales regresando a la 1:45, hora en que hará su intervención la ministra de Educación. Feliz almuerzo.